Se habla mucho en el mundo de la publicidad, del marketing, se dice que las historias, los relatos, tienen más fuerza que hasta los algoritmos. Los relatos tienen una fuerza para darnos enseñanzas, para transmitir contenidos. Yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, un poco aburrido, en tercer año de historia, se me caían todos los libros encima por la falta de vida que sentía que tenía la vida académica. No digo que no la tenga, ¿no? Para mí necesitaba un poco más de aventura de la que me estaba dando la facultad. Un amigo me consigue un puesto en un teatro, en la parte administrativa, y conozco por primera vez el teatro en mi vida por adentro. Era un teatro antiguo, a la italiana, con todos los oficios teatrales que yo veía circular. Yo estaba en la parte administrativa, controlando los boleteros, liquidando las compañías, ahí conocí directores, actores, técnicos, iluminadores. Me fascinó, me rompió la cabeza el mundo del teatro. Era una vieja sala en el centro de Buenos Aires, debajo de un edificio patrimonial, un viejo hotel de ruido, y era muy mágica la sala. Bueno, esa experiencia duró un tiempo porque el teatro se cerró, porque no lo pudo mantener el grupo independiente que lo sostenía, y se tiró abajo toda la esquina patrimonial, como sucede en muchas ciudades del mundo, donde la arquitectura patrimonial vuela porque hay algún negociado inmobiliario detrás, ¿no? Yo quedé desahuciado. Y justo al mismo tiempo descubro un taller de títeres que daban en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo tomo. Y comienzo a descubrir el mundo de los títeres. Y a mí me fascina, me cierra por todos lados, porque era como un teatro en miniatura donde yo podía ejercer todos los oficios y al mismo tiempo podía viajar, podía ganarme la vida, eh, tenía mucha aventura. Yo escucho hablar de Javier Villafañe, acá muchos los titiriteros seguían su modelo de trabajo, que era titiritero solista, titiritero de guante, que andaba por las escuelas haciendo funciones. Muchos hacían una obra de él que llamaban Juancito y María, que en realidad era la calle de los fantasmas, donde había una novia, un novio, un diablo, unos fantasmas, y era toda una escena que podía ser un solo titiritero, obra de títere de guante, de mucho juego, mucha risa. Yo me enamoro de una obra que leo de él que se llama El Caballero de la Mano de Fuego, que era en verso, en romance, y me entero que Javier Villafañe vivía a 2 cuadras de mi casa, en Almagro. Y una vez me lo encuentro caminando por la calle, era así viejito como está acá. Y tuve oportunidad de charlar con él un poco, era una carta para él, le llevé un vino, me recibió en la casa. Después fui con unos amigos que hacíamos una revista de títeres y pudimos charlar con él un poco más. Eh, y así, no digo que lo logré amistad, pero lo tenía cerca y fue muy mágico. Yo admiré mucho a Javier Villafañe, un personaje muy humano, ¿no? Porque cuando uno se comienza a conocer la vida de Javier Villafañe, y tiene muchas facetas Javier Villafañe. El mito de origen de él como titiritero fue muy fuerte en la Argentina y fue muy fuerte para el desarrollo de los títeres, ¿no? Mírenlo, está acá abajo, es este que está acá. Lo ven con los dos títeres en la mano. Él era poeta a los 20 y pico de años, este es su amigo Juan Pedro Ramos, ¿no? Él era poeta y se le ocurrió con su amigo poeta hacer en la parte de atrás de un viejo carro repartidor de hielo un teatrito e ir por los caminos. Y después de encontrarse con Federico García Lorca, que había estado en Buenos Aires y que había presentado Bodas de Sangre, y después de la función había hecho títeres. Se entusiasmó, terminó el proyecto, dieron una función en Belgrano y se fueron por los caminos. Él decía, yendo para donde los llevaba la yegua, ¿no? Y así fue haciendo títeres por los caminos, por primera vez. Había habido titiriteros, hay muchos titiriteros, pero él creó una historia muy fuerte que fue muy fuerte para el impulso y el nacimiento del teatro de títeres la popularización del teatro de títeres en la Argentina.
y en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Fíjense, los títeres que usaban eran muy chiquitos, como estos, ¿no? Estos que se ven acá abajo. El teatrito estaba en la parte de atrás de la carreta y hacían obritas que iban escribiendo muy influidas por Federico García Lorca, del que vamos a hablar después, de Valle Inclán. Comenzaron haciendo obras de títeres para adultos y en la medida que iban avanzando en su viaje, cuando llegaron a Luján, después de una serie de peripecias, ahí conocieron personajes de la cultura local y los invitaron a hacer una función en una escuela primaria muy importante de ese ciudad-pueblo que era Luján en ese momento. Estamos hablando de 1935, porque Javier Villafañe nació en 1910. Él tenía 20 años, 20 y pico de años cuando inició esta travesía. Y ahí por primera vez el títere entra en las escuelas, ¿no? Y ellos adaptan para infancias esta obra que era para adultos, con estos personajes, el diablo, un vigilante, una novia, unos fantasmas, y comienzan a hacer funciones en las escuelas. Javier Villafañe, después de esta experiencia, sigue con la carreta dando vueltas, pero también comienza a gestionar apoyos de cultura y más tarde, años más tarde, recorre las escuelas, como se ve en esta foto que acá, haciendo obras de títeres y dando talleres y enseñándole a los chicos a hacer títeres. Acá está Juan Pedro Ramos y acá está Liber Friedman, que también era un artista plástico muy reconocido, muy interesante, que lo acompaña en viajes que hacen a Paraguay y a otros países de Latinoamérica. Javier toda la vida sigue haciendo títeres y difundiendo los títeres. Fíjense, acá está con una maestra muy importante en el desarrollo de la educación por el arte en la Argentina. Acá está con otro proyecto de una carreta para La Plata, una ciudad de Argentina. Acá está con un teatro que él llamaba teatro del paraguas. Y acá está Javier con Maese Troctamundo, su títere presentador, ¿no? Y acá está Ruth Mojardín, que yo la entrevisté en Luján. Esta viejita que tiene un títere mío es esta niña que está acá con Javier, ¿no? Que vio las primeras funciones que él dio en Luján. Yo la entrevisté cuando era viejita y se acordaba perfectamente de Javier. Javier en sus últimos años trabajaba con un teatro que se armaba sobre el propio cuerpo y, y contaba antes un cuento, el cuento de la señora que perdió la peluca. Los títeres casi no los movía, pero te hipnotizaban. Tenía un decir, una forma de hablar. Yo tuve la fortuna de verlo en la calle de los títeres contando el cuento de la señora que perdió la peluca, que era el cuento que daba pie a que él se armara el teatro encima y hacer el Panadero y el Diablo, que era la obra que él hacía con este teatrito que se armaba sobre el propio cuerpo, que es una manera de trabajar que tenían los titiriteros rusos. Y ahora viéndolo en perspectiva, digo, él también hacía teatro de objetos, porque fíjense, él mismo era un objeto poético, vestido como Meluco, ¿no? Imagínense lo que significaba para un pueblo la llegada de una carreta a caballos con un teatrito de títeres detrás, cuando nadie había visto títeres, no se veían títeres. Él armó un teatro con un paraguas que se cerraba en el momento que terminaba la función, como si se cerrara el telón, él cerraba el paraguas. El teatro que camina, ¿no? Y bueno, tiene la cantidad de cuentos que tiene escritos, poesías, tiene una obra enorme y un gran trabajo de recopilador de narraciones, de cuentos que le contaron. Le sugiero investigarlo como merece, Javier, ¿no? Tiene muchas enseñanzas que nos dan claves para el trabajo titiritero, ¿no? Acá tengo una fotocopia, yo buscaba mucho de Javier, ¿no? De Javier
cuando empecé, porque yo quería ser como Javier Villafañe, y me iba a los caminos con mi teatrito, con pocos títeres. Eh, y acá tengo una nota que le hizo Horacio Secchi, muy buena, una entrevista muy linda, que yo siempre la difundía, y había cosas que decía acá que a mí me encantaban. El titiritero es un vagabundo, va de un lado al otro, no sabe a dónde irá, cada vez tiene menos peso. Y en ese tiempo yo estaba en una etapa de vagabundo en mi vida, de búsqueda de aventuras, y me identificaba con esa forma de hacer títeres, ir por los caminos como poeta, no saber a dónde iba a ir. Y mis primeras giras fueron así, me mandaba con la valija, los títeres, y donde podía daba función, y paraba en un pueblo, me iba a otro. Bueno, pero hay una frase que yo sigo sosteniendo y que como maestra, ¿no? Y es la clave maestra que quiero que rescaten de Javier Villafañe, ¿no? Dice, le preguntan acá, ¿cómo fue que elegiste ser titiritero? Y dice, no sé si yo elegí o me eligieron. ¿Querés que te diga una cosa? Hay nacimientos que son muy extraños. Entre esos, el nacimiento de los títeres dentro del titiritero. Porque hay un momento en que el títere engendra al titiritero y otro más adelante en que el titiritero crea al títere, ¿no? Hay un momento en que el títere hace al titiritero y otro momento en que el titiritero hace el títere. Y yo lo uno esto con una entrevista que escuché hace poco preparando esta charla, donde él dice que los títeres tienen que nacer, que cuando uno hace un títere, el títere nace cuando uno se lo pone y le da vida. Y ahí es el nacimiento del títere. Porque si uno no lo hace nacer, se vuelve un adorno, se vuelve algo, se queda como adorno, como objeto decorativo, ¿no? Entonces, esta cosa de se aprende a hacer títeres haciendo títeres. Es decir, ustedes quieren aprender a hacer títeres, hay que hacer títeres y dejar que los títeres nos enseñen, ¿no? Nos enseñen. Y esto es una clave muy repetida por muchos titiriteros, porque tiene que ver con la escucha. Eh, Se habla mucho de la necesidad de escuchar los títeres, escuchar los materiales, escuchar los objetos, para descubrir cuál es su elocuencia, qué nos, nos pueden y nos quieren decir, cuál es su gestus, ¿no? Javier hablaba mucho con sus títeres y tiene muchos relatos escritos de sus charlas con tal vez Maese Trotamundos, que le cuenta cosas, habla del diablo, habla de que todo buen titiritero tiene que tener un diablo en su maleta, decía, ¿no? Y tenía como, como un imaginario que daba vueltas y no tenía muchos títeros, yo decía, yo tengo 4 obras nada más. Me dicen que soy un gran maestro y yo me siento como un estafador, decía, porque he hecho nada más que 4 obras. Pero él tenía un profundo contacto con el duende de los títeres, del que vamos a hablar cuando nos metamos con el segundo maestro que quiero que conozcan, que es Federico García Lorca.